En un rincón oscuro de la historia humana, se esconde una verdad inquietante que pocos se atreven a enfrentar, una realidad donde no todos encuentran paz ni redención, incluso después de la muerte. ¿Por qué algunas almas serán resucitadas para vergüenza eterna? Este enigma trasciende culturas y religiones, tocando las fibras más profundas del ser humano, revelando un destino que muchos prefieren ignorar, pero que permanece grabado en el tejido mismo del universo. A lo largo de los siglos, relatos ancestrales han narrado encuentros con espíritus atormentados que regresan para enfrentar su juicio definitivo. Figuras condenadas a una existencia perpetua marcada por el rechazo y la desolación. En estos relatos hay algo más que miedo o superstición. Existe un reflejo brutal de lo que sucede cuando las acciones dejan cicatrices imborrables, cuando las decisiones se convierten en cadenas inquebrantables. No se trata solo de castigos o recompensas tradicionales. Es la manifestación tangible de consecuencias eternas para aquellos cuyas vidas carecieron del arrepentimiento sincero y la transformación verdadera. La historia está llena de testimonios escalofriantes. Hombres y mujeres cuya memoria fue borrada por sus propios actos. Individuos atrapados en un ciclo sin fin, donde cada momento es una confirmación dolorosa de su caída irreversible. Su resurrección no es una oportunidad para redimirse, sino un recordatorio perpetuo de su fracaso espiritual. ¿Qué lleva a alguien a ese destino? No son simples errores ni faltas pasajeras. Son patrones profundamente arraigados, elecciones conscientes hechas contra la luz interior que todos poseemos. Es como si el alma misma rechazara cualquier posibilidad de restauración porque ha cerrado todas las puertas al amor y al perdón genuino. Este fenómeno desafía nuestra comprensión moderna sobre justicia y misericordia. Nos obliga a mirar más allá del velo superficial con el cual solemos cubrir nuestras dudas existenciales. Enfrentar esta realidad significa reconocer que hay fuerzas invisibles operando detrás del telón cotidiano, fuerzas capaces tanto de otorgar vida eterna como de imponer vergüenza sin fin. La pregunta fundamental sigue latiendo con fuerza. ¿Qué define esa línea entre salvación y condena? Saberlo implica adentrarse en territorios incómodos, donde los mitos religiosos se mezclan con verdades universales sobre responsabilidad moral, conciencia individual y consecuencias espirituales irreversibles. Es imposible permanecer indiferente ante estas cuestiones porque tocan directamente aquello que somos en esencia, seres mortales buscando sentido permanente bajo cielos inciertos. La idea misma de ser resucitado para vergüenza eterna provoca temor visceral, porque confronta nuestro deseo natural por dignidad y propósito duradero. Sin embargo, entender este misterio podría cambiar radicalmente la forma en que vivimos hoy. Cómo valoramos nuestras elecciones diarias y cuánto abrimos nuestro corazón a la posibilidad real del cambio profundo antes del último instante. Al escuchar estas palabras, surge inevitablemente una reflexión urgente e imprescindible. ¿Qué caminos estamos construyendo ahora mismo para nuestro futuro eterno? No se trata solo del final inevitable, sino del trayecto consciente hacia él. Un trayecto marcado por sombras o iluminado por esperanza genuina, capaz de transformar hasta el alma más perdida en testimonio vivo contra aquella vergüenza destinada a quienes cierran sus ojos al llamado supremo. Arcado por sombras o iluminado por esperanza genuina, capaz de transformar hasta el alma más perdida en testimonio vivo contra aquella vergüenza destinada a quienes cierran sus ojos al llamado supremo. Surge una pregunta que perturba la mente y el espíritu. ¿Por qué algunos serán resucitados para vergüenza eterna? Esta interrogante no es solo un misterio teológico. Toca la fibra más profunda del ser humano, esa necesidad vital de entender el destino final y las razones detrás de una justicia tan severa. No se trata simplemente de un castigo arbitrario o de una condena sin sentido.
Es la consecuencia inevitable de vidas marcadas por decisiones, actitudes y corazones endurecidos que rechazaron la redención ofrecida. En muchas tradiciones espirituales se habla del juicio final como un momento crucial donde cada alma será confrontada con su verdadera esencia, pero lo impactante radica en que no todos han aceptado el camino hacia esa transformación interior necesaria para evitar la ignominia eterna. Hay relatos antiguos que ilustran esta realidad con claridad brutal. Tomemos como ejemplo a aquellos personajes bíblicos que enfrentaron profecías y llamados divinos. Algunos respondieron con arrepentimiento sincero, mientras otros persistieron en su rebelión. El rey Saúl, cuyo orgullo lo llevó a desobedecer mandatos claros, terminó excluido del favor divino. Su historia es un recordatorio palpable del precio de cerrar los ojos ante la verdad revelada. Asimismo, en tiempos más recientes, testimonios personales muestran cómo personas entregadas a conductas destructivas e indiferentes al bien común llegaron a experimentar consecuencias devastadoras. Después de este paso terrenal, no son meras anécdotas aisladas, sino patrones reiterados que confirman cómo la falta de redención transforma vidas consigo mismas y con las generaciones venideras. Un dato relevante es observar cómo ciertas culturas contemplan esta idea desde perspectivas distintas pero convergentes. Algunas creen en ciclos interminables, donde el alma vuelve para seguir aprendiendo hasta alcanzar pureza absoluta. Otras sostienen un juicio definitivo, tras el cual se establece un estado permanente según las elecciones hechas durante la existencia terrenal. Lo esencial aquí no reside únicamente en qué ocurre después, sino en comprender qué acciones conducen hacia uno u otro destino. Por ejemplo, estudios psicológicos demuestran que personas incapaces o reacias a reconocer sus errores profundizan heridas internas imposibles de sanar sin ese acto humilde. Esto refleja metafóricamente lo que podríamos llamar vergüenza eterna, ese peso insoportable nacido del rechazo total al cambio significativo. Además, existe otra dimensión sobre este tema menos explorada, pero sumamente importante: la influencia colectiva e histórica sobre esas almas sin redención. Cuando grandes grupos humanos fomentan o justifican conductas corruptas, como explotación sistemática o indiferencia frente al sufrimiento ajeno, están sembrando semillas destinadas a generar vergüenza perpetua, individualmente y también socialmente. Las atrocidades cometidas bajo regímenes opresores o ideologías extremistas proveen ejemplos concretos donde millones quedaron marcados no solo por acciones externas, sino por crisis internas, profundas, originadas en negación moral colectiva. Esto nos invita a reflexionar sobre responsabilidad compartida y consecuencias trascendentales más allá del tiempo visible. No puede omitirse tampoco el impacto emocional causado por estas realidades difíciles. Familiares separados eternamente sin posibilidad alguna de reconciliación verdadera. Seres queridos atrapados en estados insalvables debido a decisiones firmes tomadas durante momentos cruciales previos a dejar esta vida física. Historias conmovedoras existen alrededor del mundo relatando encuentros espirituales, posteriores, según creencias diversas, donde aparece claramente delineada esa división entre quienes encontraron luz salvadora y quienes permanecieron envueltos en sombras densas, impenetrables para toda eternidad posible. En última instancia, todo gira alrededor del concepto fundamental conocido como gracia. Ese don inmerecido capaz de limpiar pecados profundos, versus obstinación persistente, alejándose deliberadamente cada vez más lejos del camino que conduce hacia ella. La paradoja es dolorosa pero cierta. Muchos tienen acceso constante al recurso transformador llamado perdón, pero prefieren ignorarlo pensando erróneamente
estar seguros dentro de su propia fortaleza ilusoria o justificando conductas egoístas sin asumir consecuencias reales, ni espirituales inmediatas, ni futuras. Por ello, cuestionarse acerca del destino eterno no debe llevarnos únicamente al miedo paralizante, sino motivar una revisión honesta personal basada en hechos palpables visibles dentro de nuestras propias vidas cotidianas. ¿Qué actitudes mantenemos? ¿Cuánto valoramos oportunidades únicas para cambiar? Estas preguntas pueden parecer simples, pero encarnan principios esenciales capaces tanto para salvar almas como para condenarlas simbólicamente, si permanecen cerradas ante cualquier luz verdadera dispuesta. Siempre abrir caminos nuevos, incluso cuando todo pareciera perdido definitivamente. La historia humana está llena asimismo de ejemplos donde aquellos considerados irredimibles lograron finalmente atravesar barreras emocionales profundas gracias a intervenciones inesperadas cargadas precisamente con esa esperanza genuina renovadora mencionada antes, apoyos fraternales sinceros, logrando despertar conciencias dormidas hace mucho tiempo atrás, momentos decisivos casi milagrosos, demostrando poder transformador real presente aún entre situaciones aparentemente irreversibles, vinculadas estrechamente con elección libre consciente frente al amor incondicional, disponible, universalmente aunque frecuentemente subestimado o rechazado voluntariamente por soberbia disfrazada. Estamos entonces ante una realidad compleja pero clara. Nadie está condenado desde siempre, permanece abierto mínimamente siquiera, aunque sea fugazmente hacia búsqueda auténtica mayor, porque ahí reside precisamente esa puerta pequeña, más poderosa abriendo horizontes inimaginables, capaces convertir vergüenzas eternas potenciales en testimonios vivos, llenos luz invencible, reflejada finalmente dentro mismos corazones, antes oscuros, gracias voluntad sincera, manifestada, íntimamente nunca forzada ni impuesta externamente jamás. Olvidemos eso, pues marca diferencia definitiva entre destinos inciertos derrotados permanentemente frente a posibilidades infinitas. Recuperaciones verdaderamente sorprendentes, dado contexto adecuado, oportuno dispuesto favorablemente, esperando respuesta humana, responsable madura, capaz aceptar invitación divina constante, ofreciendo vida nueva completa redención, profunda, restauración plena, jamás clausurada, indefinidamente salvo elección propia consciente, haciendo caer máscaras ilusorias, dejando ver finalmente rostro verdadero encendido fuego purificador, implacable transformador eterno. La realidad que enfrentamos es ineludible. La clausura definitiva del alma no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de decisiones conscientes, de máscaras caídas y de verdades internas reveladas por el fuego purificador. Nadie queda atrapado sin antes haber sido llamado a elegir con plena conciencia. Esa elección, aunque dolorosa para algunos, revela quién está dispuesto a renunciar al engaño para abrazar la transformación eterna. La vergüenza que acompaña a quienes son resucitados para ella no nace del juicio externo, sino del reconocimiento interno de haberse negado a esa redención ofrecida desde siempre. Es el reflejo inevitable de una alma que rechazó la luz en favor de una sombra autoimpuesta. Este mensaje trasciende cualquier temor superficial, porque apunta directamente al corazón. Cada paso hacia la verdad es un acto valiente y liberador. Resistirse a ese llamado solo prolonga el sufrimiento y aumenta las cadenas invisibles que atan al espíritu. Entender esto nos invita a mirar más allá de juicios fáciles o condenas rápidas, pues todos portamos esa capacidad dentro nuestro. Elegir entre seguir encadenados por viejas creencias o romper con ellas para alcanzar una libertad genuina y duradera. Por eso,
Cuando se habla de alma sin redención, no se refiere simplemente a una sentencia final, sino al resultado lógico e inevitable del rechazo constante y consciente al cambio interior, un proceso donde las ilusiones se derrumban ante la fuerza impersonal, pero justa del fuego transformador. No hay escapatoria ni excusa válida ante esta realidad, porque fue impartida con justicia perfecta y misericordia infinita. Simultáneamente, ambas fuerzas actúan en equilibrio para asegurar que nadie quede fuera sin haberse enfrentado sinceramente consigo mismo primero. Reflexionar sobre esta verdad debería impulsarnos a revisar nuestras propias elecciones diarias. Reconocer cuando estamos viviendo bajo falsas apariencias o resistiendo cambios necesarios por miedo o comodidad. Aceptar que el camino hacia la redención requiere valentía continua y honestidad brutal con lo más profundo dentro nuestro. Solo así podremos evitar ser parte estadística de aquellos cuya resurrección solo traerá vergüenza eterna, una condición marcada no por maldad innata, sino por ausencia voluntaria de arrepentimiento genuino. Finalmente, este conocimiento nos convoca a vivir con integridad radical y conciencia despierta, porque cada instante importa en este viaje trascendental. Porque dentro está latente ese rostro verdadero esperando ser descubierto tras las cenizas del ego desvanecido, un rostro iluminado por un fuego eterno, capaz de renovar todas las cosas desde adentro hacia afuera, eternamente invencible e implacable en su propósito sublime.